¿Qué sopas finos? ¿Cómo andan? Yo soy Keichel y este es un nuevo episodio de su podcast favorito, Fino Podcast. El día de hoy me encuentro con una persona muy multifacética que le pregunté, bro, ¿y qué haces tú? Y me contestó, es que yo hago de todo un poco. Ustedes saben que aquí en Fino Podcast siempre le traemos gente de calidad. Hoy me encuentro con, yo soy Samu, él es podcaster, hace videos para YouTube, transmisiones en Twitch, él hace de todo un poco. Bienvenido, Samu, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Samu? Hoy vamos a hablar sobre la muerte. Qué fuerte, ¿verdad? Es un tema del que nadie le gusta hablar, es como un poco tabú. Exacto. No es común que las personas hablen de este tema, pues. ¿Te imaginas estar en la mesa con tu familia y empezar a hablar de muerte? Es posible que me guinden. O te matan. Es correcto. Bueno, primero vamos a definir qué es la muerte. La muerte, aunque suena muy tonto, es el fin de la vida. O sea, esa es la definición más real. Es la definición que te da Wikipedia, es la definición más real. Te dicen por ahí que es cuando los órganos ya no pueden seguir haciendo el proceso homostático, pero aquí ustedes saben que nosotros somos más a la tangente. Ujú. Eh, ¿Qué opinas tú de la muerte? Bueno, ¿qué puedo opinar de la muerte? Es como tú dijiste que es el verdadero final de la vida. O sea, es lo que dice, man, ya pelaste. Ya no hay más de ti en esta vida. O sea, te despiden y ya. Para mí la muerte es como, ok, se acabó para las personas o sea, que con las que conviviste toda tu vida, pero yo siempre me pongo a pensar, man, ¿qué hay más allá? Wow, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Yo no sé, a mí me encantaría creer que después de la muerte hay algo, ¿sabes? Ujú. Creo que incluso inconscientemente lo hago. A veces considero que sí debe existir algo, pero después recaigo en mi constante negacionismo y digo es que no, hombre, al final la muerte ya es el fin de todo, o por lo menos el fin de la persona esa. ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? ¿Cuál es tu teoría favorita? Bueno, mi teoría favorita hace un tiempo ya, era de que reencarnábamos en otros seres, no necesariamente personas, pues, sino como animales, plantas, cosas así. Pero de un tiempo para acá me he puesto a pensar de que después de la muerte o sea, debe existir algún otro tipo de vida que no necesariamente tiene que ser una vida como la conocemos, sino una vida, o sea, diferente, no sé, en otros planetas, qué sé yo. Porque si nos ponemos a ver desde pequeños, siempre nos inculcan de que, eh, por decirlo así, perteneciendo a un país latinoamericano donde está bastante fuerte lo que es todo lo relacionado con la religión y las familias, siempre te dicen que, man, hay dos caminos después de la muerte, el cielo o el infierno. Entonces yo me pongo a pensar de que eso es algo como muy absurdo. O sea, es como difícil de creer que solamente hay dos caminos y que los dos caminos son eternos, o sea, una eternidad en el infierno o una eternidad en el cielo. Entonces, después de la muerte, ¿qué puede haber? O sea, es algo como difícil de explicarlo o de entenderlo, pero de que hay algo, debe haber algo. Eso es lo que yo creo, pues. Es, es bastante interesante tu punto porque qué aburrido sería, o sea, si después de la muerte hay algo, qué aburrido sería que solamente existieran dos caminos. A mí me encantaría creer eso de que después de la muerte lo que queda encerrado en tu cabeza son como los recuerdos y como que tu vida es como esos recuerdos o la continuación de tus recuerdos. Eso lo vi alguna vez en alguna película muy, muy chévere, Ujú. pero esperemos que si existe algo,
sea algo divertido. O por lo menos a mí me gustaría que fuera divertido. Yo, bromeando con mis compañeros, les decía que al final, si existe el cielo y el infierno, yo preferiría irme al infierno porque en el infierno va a estar como toda mi gente divertida, ¿sabes? En el cielo no voy a conocer a nadie, voy a tener que empezar de cero y eso no me parece divertido. Y mira que con mi compañero del trabajo nosotros a veces hablamos de eso y nos ponemos a ver que, porque o sea, según la teoría o la historia de los estudiosos, filósofos o no sé qué sean, dicen que en el infierno hay varios círculos y cada círculo es para algún tipo de persona que ha cometido algún tipo de pecado o maldad en su vida. Entonces, en el trabajo nosotros nos ponemos a ver de que este man va para tal círculo, este va para otro círculo. Entonces me pongo a pensar, man, si yo llego ahí para el infierno, ¿en qué círculo encajaría? Y si encajo en uno que no es donde están mis frenes, donde está la gente con la que yo parqueo y convivo y relajeo y todo eso. Bueno, yo creo que en caso de que existan los círculos estos del infierno, debería haber como un parking como cada día en los diferentes círculos, porque al final yo tendría amigos como en todos, estarían como muy distribuidos. No es que me guste la gente que peque igual a mí, ¿sabes? Me Ujú. gustan como la gente que peca diferente, son más chéveres. Eso es verdad. Bueno, hablando un poco de esto, si hay algo después de la muerte, entonces, ¿por qué los seres humanos le tenemos tanto temor a la muerte? Mira, y disculpa, yo a veces me pongo a pensar de que la gente no le teme en sí a la muerte, sino le teme a morirse o cómo van a morir. Porque mira, si nos ponemos a pensar, todos en algún momento tenemos que morirnos. Eso es algo que es ley, eso no tiene excepción. Pero el cómo y el cuándo es lo que le influye temor a la gente. Bueno, en teoría hay neuropsicólogos o neurocientíficos que afirman que el temor a la muerte resulta en el saber que has vivido. Así que lo que tú dices tiene bastante sentido, Ujú, porque los seres humanos somos el único animal, la única especie que nos preocupamos por la muerte, porque los demás animales saben que tienen un ciclo y que su ciclo de vida es naces, creces, te reproduces y mueres. ujú, Pero nosotros somos seres que nos hemos autopercibido y estamos viviendo en autoconciencia. Podemos decir que, que la vida de nosotros no se resume solamente en nacer, en crecer, en reproducir y morirse. Tiene como intermedios, tiene momentos, tiene felicidad. Entonces, creo que más que nada ese temor a la muerte surge de también la incertidumbre de no saber qué hay después de la muerte, porque sabes que ujú, una de las cosas que más nos asusta a todos es la incertidumbre. ujú, es correcto. O por lo menos a mí me da miedo de que no saber qué va a pasar después. Ujú. O sea, no le tengo como temor a la muerte, pero sí considero que no sé, que miedo que me muera y no haya nada divertido. Uy. Yo más bien no le tengo temor a la muerte, sino a dejar cosas inconclusas en lo que era mi vida. O sea, yo soy de esas personas de que me gusta bastante lo que es el orden y me gusta dejar todas las cosas bien. Por ejemplo, en mi trabajo, yo no me puedo ir de mi trabajo sin dejar mi puesto arreglado. O sea, en estos días mi jefe me dice, hey, el único puesto que queda arreglado es el de Samu. Y yo como que, o sea, eso inconscientemente yo lo hago porque me gusta eso. Entonces, mi miedo es morirme y no dejar todo listo, o sea, todo lo que tengo que hacer, dejarlo listo. Suena como tonto, pero es algo como que ese es mi temor, pues. Le tengo miedo más que nada a el impacto que puede causar en las personas que me quieren. Ujú, Porque, o sea, tú te mueres y quizás, no, quizás si no hay nada después, bueno, ya te moriste, pues. Pero, ¿y si hay algo después? O bueno, si al final no hay nada, normal, pero la gente que queda es como que, wow, el duelo, exacto.
O sea, ese proceso de duelo muy fuerte, el negar la muerte de alguien. O sea, vamos a entrar en contexto. ¿Sabes qué es el duelo? O sea, definirlo desde izquierda. Bueno, yo de verdad no comprendo mucho el duelo y te voy a ser bien sincero. A mí me causa mucha intriga eso, porque a mí hace varios años ya mi papá murió y hasta el año pasado fue que mi mente vino como a procesar de que, hey, ya mi papá no estaba y nada de eso. Entonces yo lloré, o sea, lloré porque o sea, me dolió, pero muchos años después. No sé por qué a mí me pasó eso. No sé si es que soy lento para el duelo o qué, pero yo recuerdo que cuando mi mente entró en sí, en razón de que ya él ya no estaba, yo dejé varios días que no cenaba, no quería hacer nada. Incluso para ese tiempo fue que yo empecé a dejar de hacer podcast porque ya no tenía ánimo de absolutamente nada. Entonces, te cuento que yo he ido a varios, últimamente, pues he ido a varios eh, sepelios, varios entierros, y he visto a diferentes personas manifestarse de diferente forma, manifestar su duelo, pues de diferente forma. Y entonces es algo que yo, o sea, no sé si en mi mente hay un bloqueo para el duelo o qué, pero yo es algo que no lo entiendo muy bien. Eh, ok, para nuestros amigos que están aquí pendientes y escuchándonos, vamos a definir el duelo de manera psicológica y luego de ahí entramos a cuáles son las fases del duelo y de esa manera entonces tratamos de explicar por qué demoraste tanto en procesarlo. ¿Te Está bien, parece? sí. Según la psicología, el duelo es ese proceso de pérdida de alguien. A veces podemos experimentar duelos sin la muerte de una persona. Podemos experimentar duelo cuando se nos va alguien de nuestra vida, cuando sentimos abandono emocional, eso también es duelo. Entonces, todas las personas lo experimentan de manera distinta, pero dentro de los síntomas están la ansiedad, el miedo, la culpa. Hay veces en las que hay demasiada confusión, donde niegas que esa persona se ha ido de tu vida, depresión, tristeza, choque emocional, pérdida de apetito, como te sucedió a ti. Eh, es una herida, entonces se necesita como un tiempo de cicatrización, que muchas veces no queremos pasar por ese proceso, pero es bastante necesario. La primera fase o la primera etapa es la negación. Empieza con cosas como no puede ser verdad, cómo es posible, no es justo, o sea, es incredulidad neta. Es la primera reacción que tienes ante el golpe ese que te da la vida. La negación es un escalón inevitable. Lo llegaste a pasar en ese proceso, o por lo menos cuando murió. No, Como que, hey Dios, ¿por qué me quitaste a esta persona de mi vida? Y tal. Luego viene la negociación, que es cuando empiezas como a fantasear con la idea de que qué hubiera pasado si se puede revertir la situación. Luego viene el miedo, la depresión, que es pues, una de las fases más fuertes y más difíciles. Hay muchas personas que, bueno, se quedan en ese proceso. Y de último, entonces la aceptación, que es cuando ya tú dices que, hey, ven acá, esa persona ya murió y yo no puedo hacer nada. Freud, Sigmund Freud, el psicólogo Sigmund Freud, lo tenía como una teoría muy importante sobre el duelo y sobre el, el darse cuenta que la única forma de superar la muerte de alguien es aceptar que ya eso es irreversible. Entonces quizás tu, tu duelo demoró bastante porque en tu mente, en alguna parte de tu subconsciente, no lo aceptabas. Y cuando lo viniste, no existía realmente un apego fuerte. exacto, no éramos tan unidos. Ok, tiene sentido. Es que al final yo creo que el duelo pasa más cuando es como alguien a quien tú quieres mucho. Ujú. Como que o eres muy, muy unido a esa persona. Yo, en lo personal, solamente he experimentado un duelo,
la pérdida de un amigo que era fotógrafo, al que yo quería mucho y con el que crecí prácticamente, pues. Entonces, él es la única persona a la que yo puedo decir que yo como que no aceptaba que él se había ido de nuestra vida, pues. Pero es bastante curioso esto del duelo, porque es que hay gente que se queda en la movie, o sea, hay gente que no supera eso y al no superarlo, entonces viene algo llamado que duelo patológico o duelo no resuelto, que es cuando después de un tiempo la persona sigue teniendo los mismos síntomas, o sea, cuando no lo aceptas, cuando no llegas al quinto escalón. Ujú. Tengo una tía, pues. Yo conozco a alguien que tiene eso, que está súper traumado con situaciones en las que sean parecidas o similares en las que murió la persona. Mm. O sea, esa persona no se puede subir a un carro y viajar más de 2 horas. No. Es algo como, wow. Ujú. Eh, Hablemos de suicidio, que entra dentro de la muerte. El suicidio es muerte, pero a manos propias. Ujú. ¿Qué opinas tú del suicidio? Bueno, yo opino que, o sea, hay muchas personas que lo ven como algo tonto, algo sin sentido, cuando en verdad eso es algo que es algo serio, pues yo lo veo de una forma seria. Hay momentos en los que, por ejemplo, yo me he sentido que, o sea, que quiero explotar, que quiero desaparecerme. Y cuento esta anécdota de cuando yo estaba en secundaria, yo en cuarto año me quedé. Y obviamente por mi rebeldía y todo eso me regañaron, me castigaron, mi mamá me mandó por un tiempo para Santiago y después me fui a vivir con un tío y yo no sé qué fue lo que a mí me pasaba y yo estuve a punto de cortarme las venas. Eso fue algo que yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento, ahorita no lo recuerdo, que yo no llegué a hacer ese acto, pues, pero yo me pongo a pensar ahora, man, si yo lo hubiera hecho, yo no estaría aquí ahorita mismo. O sea, porque el suicidio es algo serio, o sea, hay pasos, cosas que te llevan a querer suicidarte y la gente lo ve como si fuera un relajo. Sí, es más aquí en Panamá, ¿sabes? El tema de la salud mental Ujú. es un tabú. Entonces el suicidio es como que, bro, no, ¿cómo vas a hablar de eso? Pero si se habla de eso es porque realmente hay mucha gente que ha pasado por eso. Ujú. Exacto. Y al final yo también he pasado por situaciones así, episodios muy, muy depresivos en los cuales he intentado quitarme la vida, pero no lo hago porque considero que no soy lo suficientemente valiente para hacerlo, porque para mí ese acto es una valentía. El saber que tú mismo vas a acabar con tu vida es como que, hey, bro, Sí, en definitiva tiene que ser bien valioso. Yo estaba viendo un video de dos muchachas que hablaban sobre eso. Una decía que ese era un acto de gente cobarde y otra defendía eso y decía que, o sea, que eso es un acto de gente valiente, pues. Y había una discusión única sobre eso y yo me pongo a pensar, hey, man, en verdad hay que ser muy, muy, muy valiente para suicidarse. O sea, porque un cobarde no lo haría. de verdad. Un cobarde no lo haría. Yo lo he pensado y lo he intentado y creo que ya a este punto de la vida no lo haría. Es como que estoy muy apegada a las cosas que estoy haciendo y a mi Ujú. vida. Pero el apego a la vida también es lo que causa el miedo a la muerte. Entonces, hay un tema ahí. Porque al final, la muerte es necesaria en la vida. Imagínate ser Mm, eterno. Qué aburridísimo. aburrido. Es por eso que la teoría esa de que la vida después de la muerte es una eternidad, pues. O sea,
te mueres y una eternidad. Man, ¿te imaginas eso? Una eternidad. O quién sabe te What the vuelvas, fuck? o quién sabe te vuelvas a morir, de que Ujú. reencarnas y mueres y tienes 7 vidas como los gatos, o no sé. O Que- quizás no pasa nada, es que este tema es complicado. Sí. O sea, yo digo que, o sea, reencarnamos en otro tipo de ser, no sé, y tenemos otra vida. Y sería divertido porque estás viviendo varias vidas y cada una es interesante. Pero vivir una sola vida, o sea, ser eterno, eso debe ser aburridísimo. Exacto, entonces al final yo considero que la muerte es sumamente necesaria, porque la muerte es lo que te hace vivir. El saber que en algún momento esto que estás Ujú. haciendo se puede acabar, es lo que te hace como sentir que debes hacer cosas. Creo que todos haríamos muchas cosas que quisiéramos hacer si supiéramos que mañana nos vamos a Es morir. correcto. Entonces al final la muerte es necesaria para poder vivir tu vida. Saber que si te mueres mañana ya no pudiste hacer más nada. Imagínate tú que tienes problemas con dejar las cosas inconclusas. Ajá, exacto. Mira que la otra vez yo leí en un artículo ese tema sobre, o sea, qué sucedería si fuéramos eternos, o sea, si el ser humano no muriera, pues, o sea, tendríamos una pelea muy grande en el planeta por poseer cosas, porque van a haber demasiadas personas, una sobrepoblación inmensa y siempre hay gente que quiere, o sea, el ser humano lamentablemente no es un ser que comparte y van a querer matar a otras personas que no se pueden morir porque somos eternos según el artículo ese y súper, súper difícil si nosotros fuéramos eternos. O sea, es algo que, que afirma por qué la muerte es necesaria. En realidad, ese punto que dices es bastante válido e interesante porque al final habría sobrepoblación y ¿qué hacemos con tanta gente, Ujú. sabes? Sería un problema. Mira, sí, y en la serie había gente que era eterna porque sus mentes quedaban guardadas en un chip y ese chip lo que hacía era que guardaba todo, pues. Entonces tú no morías, simplemente te archivaban y si conseguían un cuerpo que pudiera estar, que tuviera las condiciones para que ese chip fuera implementado en tu cerebro, la otra persona moría, su memoria, su conciencia, y te implantaban a ti. Entonces yo creo que es cuando eso, o sea, si eso llega a suceder, va a ser como que, wow, fuerte. O sea, ese poco de gente era como toda egoísta, egocéntrica, Exacto, como todo exacto. yo, porque al final, pues, eres eterno. ¿Sabes? Has visto la muerte de un montón de gente y tú sigues eterno. Entonces, es contradictorio. Yo creo que la eternidad sería muy chueca, muy rara, no sé. Creo que Sí, la raza humana tampoco es como para que sea eterna. no, en Em, definitiva no. no, somos seres humanos muy egoístas y autodestructivos y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál tú crees que es la peor forma para morir? Bueno, en mi caso, yo diría que en medio del fuego. Quemado. Sí, yo porque no soporto cosas que asfixien, gases que asfixien y el calor. Bueno, imagínate a mí que me la viven quemando. Ay, no, qué triste. Bueno, no, en verdad no. Sí, en verdad está casi comprobado que una de las peores muertes y de las más agonizantes es muerte por fuego, por estar quemado. Yo creo que morirme ahogada resultaría bastante doloroso para mí, bastante agonizante. Creo que la agonía es un punto bastante como, ugh, como que, Ujú. o sea, porque te vas a morir, estás claro que te vas a morir, pero tras que te vas a morir, demoras en morirte. Qué Ujú. triste. Yo digo que eso incrementa el, el nivel de, o sea, la agonía es lo que hace que la muerte sea peor o que sea más fácil, pues más rápida.
Porque, o sea, morir agonizándote, tú saber que te estás muriendo, o sea, que te estás quemando, que te estás ahogando y ya no puedes hacer nada, tu mente empieza a cranear cosas que eso es lo que te va creando agonía, agonía, agonía y es lo que hace que, o sea, seas peor, pues. Exacto, no sé, yo leí por ahí que una de las peores muertes, una de las peores muertes o las más dolorosas que hubo en algún tiempo es que agarraron a la gente y la metían en ácido. Entonces era, dije, bro, te estás fucking ahogando y te estás quemando a la vez. Uf, Esa muerte no se la deseo, pero es que ni a mi peor enemigo. no había pensado en esa, mira, se ve bien dura. ¿Te imaginas? Ey, qué fuerte. O sea, a mí me gustaría morirme dormida. Como a todos los humanos, supongo que les gustaría esa muerte. Sí, o sea que la mejor muerte es cuando tú te mueres en paz. Pero, ¿y cómo sabes que te moriste en paz? Porque te moriste y no te diste cuenta. Ey, ¿qué pasa si cuando te mueres y no te das cuenta, es como que tu mente sigue viviendo dizque a través de los recuerdos? Sería bien loco, ¿verdad? Sí, sería pretty. Aunque es como que vives de tus recuerdos nada más, pero entonces la gente que, ay no, qué raro, por qué me plantó esas cosas? Es lo que me pasa. Bueno, yo no sé, pero a mí algo que me interesa bastante es como esa gente que muere por su país o muere por una causa así como muy, muy fuerte, ¿sabes? A mí me parece eso como Ujú. bastante loco, pues hasta qué punto llega el fanatismo de que tú morirías por algo. Tú morirías por tu patria. Por mi patria, depende, depende. Si es por el bien, sí, pero si es por el interés de gobiernos, no. Interesante. Yo considero que no lo haría. O sea, perdónenme, gente patriotista, perdónenme, me pueden cancelar si quieren, abierta la cancelación, pero yo no moriría por mi patria. O sea, porque es que para mí el concepto patria es como es muy raro. O sea, no soy una persona patriótica, entonces creo que es uno de mis problemas. Bueno, no de mis problemas, yo me la vivo chill así, pero uno de los puntos por los cuales no moriría, dije, por mi patria. Pero qué interesante el punto que dijiste, no morirías por intereses políticos, pero sí por un bien común. Claro. ¿Qué opinas de ese punto en el cual la gente ya como que se resigna, por lo menos alguien que está como en una enfermedad terminal, que se resigna a la muerte, ya como que, "Ey, ya sabes algo, yo me voy a morir"? ¿Crees que eso adelanta el proceso? Mm, no sé si lo adelante, pero sí como que apacigua el proceso. O sea, lo pone como, o sea, como que, ok, ya sé que me voy a morir por esto, ya soy terminal y o sea, tiene paz. La persona muere tranquila y no muere con la frustración de saber que se puede morir por, por su enfermedad, pues. Nunca había pensado en ese punto, ¿sabes? Como que al final sí mueren en paz porque ellos ya sabían. Es Ujú, como que si ya sabes que te vas a morir, haz todo lo que necesites hacer. ujú. a- Haz ese viaje que no realizaste porque estabas muy ocupado. Creo que es un punto importante y retomamos entonces al punto de que la muerte es necesaria para que vivamos. Ujú. Si no existiera la muerte, entonces la gente no viviría. Bueno, chicos, vamos a irnos despidiendo. Gracias, Samu, por atender a mis súplicas para grabar este podcast. Gracias por acompañarme, espero que te haya parecido interesante y que te haya gustado estar aquí en Fino Podcast. Las puertas del canal están abiertas para cuando quieras venir y hablar un rato con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, @Fino Podcast con doble I en todas las redes sociales. Escúchenos en YouTube, en Spotify, en su plataforma favorita. Síganme en mis redes sociales, Keichel rayita abajo, en casi todas las redes sociales existentes. No me sigan en Twitter, por favor. Eh, Ahí soy otra persona, esa no soy yo.
Y bueno, tus redes sociales, Samu. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @yo soy Samu, Samu con ZHAMU. Muchas gracias, espero que te haya Sí, gustado. espero que no sea la última vez. No, ya sabes que no puede ser la última vez. Ya saben, chicos, no dejen de escuchar los podcasts que ya hemos grabado, tripense el del poliamor, chequense el del catolicismo y el de la eutanasia, que está muy ligado a este tema.